Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Francisco Bernier y encantado de compartir con vosotros este momento que ha creado el profesor Daniel García de Diarios de Café y Cuarentena. Procedo a contestar a las preguntas que me habéis hecho llegar y que evidentemente espero bueno, que pasemos un buen momento juntos de lo que se trata, ¿no? De manera un poco distendida. Yo voy a contestar una por una las preguntas que me habéis hecho llegar, como digo, de una manera improvisada. Voy a contestar de la mejor manera que puedo y evidentemente intentando sobre todo que compartamos estos momentos de una manera alegre y divertida. Empecé con la guitarra, la primera pregunta que me hacía es sobre cómo fue mi primer contacto con la guitarra. La verdad que la guitarra para mí, yo, que yo recuerde, que yo tenga el recuerdo así consciente, básicamente, probablemente de los 3 4 años, en la cual yo ya tengo un recuerdo de cómo me atraía el sonido del instrumento, ¿no? Mis padres tenían varios discos, vamos, bastantes discos de música clásica, pero tenían varios discos de guitarra clásica, entre otros, pues un disco fantástico del guitarrista venezolano Lirio Díaz, o otro disco maravilloso que interpretaba obras que a mí me conmovían y que me llegaban muchísimo, que era un disco también del guitarrista argentino Ernesto Vitetti. Entonces, bueno, yo creo que lo que me empezó a atraer del instrumento, evidentemente, fue el sonido. Yo creo que eso le pasa generalmente a la mayor parte de los músicos, ¿no? Y es que el material que nosotros trabajamos en nuestro día a día, pues es el material, es el sonido. Y eso es lo que realmente yo creo que más te atrae de un instrumento, ¿no? Cómo te seduce, cómo te comunica, cómo te habla. Y en este caso, no sé por qué, no sabría decir por qué, pero sí sé que desde el primer momento que yo escuché la guitarra en fin, en el equipo de música que mis padres tenían en casa, pues la verdad que hubo algo que me atrajo sobremanera y que progresivamente pues ha sido pues mayor la capacidad de seducción que ha tenido sobre mí, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues al poco tiempo, o algunos años quizá, pues coincidió que yendo con mi padre a comprar algo que él necesitaba, pues entramos en una tienda y justo pues mirando vi que había una guitarra, porque estaba en una esquina allí, una guitarra evidentemente pues muy de amateur, muy de empezar, pero bueno, al fin y al cabo era una guitarra. Yo para mí lo importante es que fuera la guitarra, ¿no? Y en ese momento, pues después de mucho insistir a mi padre, pues me compró la guitarra y evidentemente fue mi primer contacto físico con el instrumento. Eso de llegar la guitarra a mi cuarto, de empezar a tocar acordes, de empezar a producir sonidos de una manera muy básica, porque en ese momento no tenía profesor, no había entrado en el conservatorio, pero bueno, ya mi aproximación a mi manera, de esa manera tan bueno, autónoma y para mí fue ya de por sí importante, ¿no? Entonces, evidentemente, pues el proceso después de entrar en el conservatorio, perdón, evidentemente, pues por seguir los estudios musicales, empezar con el lenguaje musical, con todas las materias que hacen la carrera de la música, pues ya fue posterior. Pero el primer momento que yo recuerdo y que tengo uso de razón fue cómo me atraía a mí el sonido de ese instrumento que yo escuchaba por los baffles del equipo de música de mis padres y que me hacía, no sé, me hacía sentir emocionado, de alguna manera me atraía hacia él, ¿no? Y eso es, yo creo que lo más importante de cara a cómo un instrumento te llama a ti, ¿no? Y a lo mejor, pues hay otras personas porque prefieren decantarse por un piano, por un violín, por cualquier instrumento que todos al final llegan a seducirte. Y a mí, de hecho, no solamente la guitarra me seduce, pero es verdad que de entre los instrumentos que en ese momento yo tenía en el oído, la guitarra para mí fue especial, ¿no? Y fue desde mi punto de vista ese contacto con ese espacio musical que mis padres tenían en casa y que probablemente hizo que tanto mis hermanas que hicieron piano como yo que hice guitarra, pues nos dedicáramos profesionalmente después a la música, ¿no? En cuanto a la pregunta que me hacéis de la diferencia que hay entre la guitarra, la técnica de la guitarra flamenca y la clásica, la verdad es que principalmente la diferencia radica sobre todo en la aproximación de la mano, la técnica de la mano derecha, la aproximación en cuanto a pulsación que hay entre una y otra. Eh, Evidentemente la búsqueda sonora de la guitarra flamenca es diferente de la guitarra clásica y eso se circunscribe principalmente al trabajo que se hace en la mano derecha. Evidentemente en ese sentido, pues hay técnicas que la guitarra flamenca usa que no usa la guitarra clásica y viceversa. Lo que pasa es que al fin
al fin y al cabo, y sobre todo ya hoy día, ya en nuestra época moderna, muchas de las técnicas que se usan en el flamenco también se usan en el clásico y viceversa, ¿no? Y al fin y al cabo, pues por diferentes motivos, desde que los compositores contemporáneos de música clásica también beben de las fuentes de la música, en este caso popular o flamenca, y al fin y al cabo ellos traducen el lenguaje suyo contemporáneo hacia esas técnicas que a lo mejor pertenecen más al ámbito de la guitarra flamenca. Entonces al final hay una cierta amalgama en cuanto a ambas técnicas y hoy día yo diría que están muy similares, ¿no? No, que me parece que hoy día la diferencia no es tanta y que muchas de las técnicas de un estilo se trabajan en el otro y al fin y al cabo de lo que se trata es, lo que más difiere evidentemente quizás es la producción sonora, el sonido y cómo pues un repertorio requiere un tipo de sonido y otro repertorio, en flamenco en este caso, pues requiere otro tipo de sonido. Y bueno, principalmente eso, pero la técnica básicamente es muy similar hoy día. Por ejemplo, la mano izquierda es totalmente similar, ahí no hay gran diferencia, básicamente utilizamos las mismas técnicas, no hay gran diferencia. El soporte que me preguntáis sobre el soporte que solemos llamar el reposapié, tiene la importancia que tiene en cuanto a cómo posicionas el instrumento de la mejor manera para poder trabajar de la mejor manera, en este caso, la técnica de ambas manos, ¿no? Y es verdad que ha habido pues, todo un proceso, toda una serie de investigaciones a través de la historia de la guitarra, en la que al fin y al cabo se ha ido llegando a una conclusión más o menos aceptada, yo diría aceptada en gran medida, pero bueno, hay algunas escuelas que promueven otro tipo de posicionamiento de la guitarra sobre el cuerpo, pero básicamente el reposapié es fundamental por cómo se coloca la guitarra en el cuerpo y cómo podemos trabajar ambas manos en relación a esa posición de la guitarra en el cuerpo. Para ello lo que hacemos es que el reposapié pues, tiene diferentes alturas, utilizamos dependiendo un poco de la altura del propio cuerpo, dependiendo de las manos, del guitarrista, dependiendo un poco ya de la fisionomía propia de cada uno de nosotros, necesitamos una altura u otra y también incluso dependiendo de algunas escuelas se utiliza una posición u otra con, con la guitarra, ¿no? Y para eso, evidentemente, utilizan una altura u otra del reposapié. Es el pie izquierdo en el que solemos colocar el reposapié y eso nos permite levantar el pie izquierdo, la pierna izquierda y mantener, digamos, pues la guitarra en una posición, como digo, más idónea de cara a poder desarrollar de la mejor manera la técnica y la música. Hay otras escuelas, por ejemplo, la guitarra flamenca, en este caso que utiliza la posición, como todos sabéis, seguramente habéis visto, es no utilizan tanto el reposapié, algunos ya sí, pero no tanto. Lo que hacen es que simplemente cruzan la pierna derecha sobre la pierna izquierda y con esa posición son capaces, evidentemente, de desarrollar su técnica sin ningún problema. Eso es otra diferencia quizás entre la técnica de la guitarra clásica y la flamenca, pero en la guitarra clásica el reposapié es verdad que es un elemento fundamental. Después, en cuanto a lo que me preguntáis sobre las uñas, es un, eso es una pregunta muy de guitarrista. Es verdad que nosotros, si me ves mi mano izquierda, yo no tengo la pulsación, que es la que hace la pulsación en las cuerdas, o sea, la que coloca, digamos, acordes, todo tipo de armonías en el mástil, no debe de tener uña, porque entorpecería mucho, sería muy dificultoso poder, chocaría, digamos, con el diapasón y entonces la uña molestaría mucho al guitarrista. Entonces, en este caso, mano izquierda no tenemos nada, sin embargo, la mano derecha, como veis, sí tengo evidentemente uña y esto es un mundo aparte, ¿no? Para los guitarristas. De verdad que la uña en el guitarrista, pues evidentemente no todos tenemos la misma calidad de uña. Hay guitarristas porque tienen una mayor fragilidad en la uña por diferentes motivos y eso hace que tengan que recurrir a lo mejor a materiales de diverso tipo, ¿no? Hoy día en el mercado, digamos, de la uña del guitarrista hay diferentes materiales como puede ser la uña de porcelana, la uña de plástico, la uña de gel, también están los materiales que provienen, por ejemplo, de la pelota de ping-pong. Se utiliza la pelota de ping-pong y lo que hace es que recortan con una tijera, van recortando para darle forma la forma de la uña y la posicionan con un pegamento especial que hay para los guitarristas
la posicionan encima o debajo de la uña para que sea ese material, digamos, lo que es la pelota de ping-pong, con la forma bien limada, la que entra en contacto con la cuerda. Al fin y al cabo, en la propia historia de la guitarra ha habido diferentes escuelas, algunas de ellas que han promovido tocar con yema, tocar en este caso la mano derecha, pero con yema y no tener uña. Eso también es verdad que ha ido evolucionando. Como digo, también depende mucho también del material, de las cuerdas. En este caso también hemos evolucionado mucho en ese sentido. Hemos pasado de tocar con cuerdas de tripa a tocar con cuerdas un poco más de nylon, tocar con cuerdas de fibra de carbono. Entonces, evidentemente, todo eso también ha repercutido en cómo hoy día la utilización de la uña, la técnica de la pulsación de mano derecha, se ha convertido en algo pues aceptado por todos, ¿no? Por todas las escuelas. Y es verdad que también eso ha sido un proceso. Como digo, el tocar con uña, pues por ejemplo en el repertorio del siglo XIX, pues había escuelas que promovían tocar con uña porque producía un sonido más aterciopelado. Ya de por sí la cuerda que había en ese momento, pues tenía un sonido que hacía que con la yema igual el sonido no era malo, al contrario, era un sonido muy rico, muy bonito, muy aterciopelado, y esa era la búsqueda tímbrica y la búsqueda sonora que se hacía en esa época. Claro, como todo, la evolución pues, ha hecho evidentemente que los materiales sean nuevos. La guitarra de por sí, hoy día hay mucha diversidad de luthieres, de guitarristas, de guitarreros. Entonces eso hace que evidentemente la búsqueda sonora sea diferente en muchos aspectos, ¿no? Pero sí es cierto que la uña, pues veréis que los guitarristas pues estamos todo el día con las pequeñitas limas estas que tenemos, procurando siempre que la uña esté lo mejor limada posible, de cara, evidentemente, a que no haya ningún tipo de problema de que al pasar la uña sobre la cuerda se te enganche, produciendo un sonido que sea un poco menos puro, menos bonito, menos redondo. Entonces, todo eso, evidentemente, en lo que es el mundo del guitarrista, es sumamente importante, ¿no? Y es verdad que, como digo, hay auténticas locuras, ¿no? De cómo trabajar las uñas, ¿no? Al fin y al cabo, es el material que está más en contacto y en el último momento con la cuerda. Con lo cual, como bien sabéis, la cuerda pulsada, en este caso, lo que pulsa los dedos de la mano derecha, lo que hace es que el movimiento, lo que provoca el movimiento de la cuerda es la última parte de la uña, básicamente. Entonces eso hace que si tenemos una uña bien limada, el movimiento de la cuerda va a ser diferente que si lo tenemos mal limada. Entonces eso repercute en el sonido, en fin. Pero sí es cierto que veréis a los guitarristas generalmente siempre con limas en los bolsillos. Y siempre veréis que estamos ahí locos antes de tocar un concierto, con la, con la lima sobre las uñas, a ver cómo podemos dejar las uñas lo más pulidas posible, ¿no? Es una locura. Mi relación con otro instrumento de cuerda pulsada, bueno, siempre me han atraído. Es verdad que he tenido la ocasión de tocar muchos instrumentos de cuerda pulsada relacionados evidentemente con la familia de la guitarra, todos ellos, ¿no? Desde, no sé, desde el laúd renacentista, el laúd barroco, desde la vihuela, que fue casi la madre de la guitarra hoy día, desde, por ejemplo, la teorba, desde el guitarrone o incluso la guitarra romántica. Pues la verdad son todos instrumentos de cuerda pulsada que si bien nunca he tenido, digamos, el tiempo de dedicarme a profundizar más en ellos de manera profesional, porque me lo ha absorbido todo mi propio instrumento, la guitarra, pero sí es cierto que siempre me ha producido gran interés, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi relación ha sido muy estrecha, siempre y cuando, evidentemente, siendo consciente de que no te puedes dedicar, por lo menos en mi caso, profesionalmente a esos instrumentos, porque requieren, evidentemente, un tiempo, un trabajo, un estudio, una técnica también a veces en concreto y específica, y eso hace que no tenga la ocasión de poder trabajar profundamente. Pero sí, me han atraído mucho, la verdad. Y también otros instrumentos propios también diferentes, eh, pero dentro de la familia de la guitarra, como puede ser la guitarra jazz, la guitarra eléctrica, o como puede ser incluso la guitarra flamenca, que aunque mantiene la misma forma visualmente, son guitarras que tienen una estructura interna que difiere un poco de lo que es la guitarra clásica. Y sí, la verdad que todo ese mundo de la cuerda pulsada a mí me atrae sobremanera. Después me preguntáis sobre mi relación con las demás artes a través del Festival de la Guitarra de Sevilla.
La verdad que sí, es un tema que siempre me ha apasionado porque debo decir, por ejemplo, que yo inicié un doctorado en la Universidad de Quebec en Montreal, en Canadá, y era un doctorado que tenía como particularidad que era un doctorado interdisciplinario entre diferentes artes, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues teníamos seminarios en los que pues compartíamos diálogo pues, con diferentes artistas provenientes del mundo del teatro, provenientes del mundo de la danza, del mundo del cine, del mundo de la pintura, de la fotografía. Entonces, eso para mí, a mí me resultó sumamente rico. De hecho, en aquel momento yo debería tener unos 24, 25 años y claro, yo evidentemente había estado más centrado en el mundo de la música, siempre me había atraído otro tipo de artes, como por ejemplo la pintura y la fotografía, pero sí es cierto que estaba más centrado en mi mundo musical, ¿no? Pero es cierto que a partir de ahí empecé un poco a experimentar lo rico y lo enriquecedor, sobre todo, que puede resultar el dialogar con otras artes, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues eso fue madurando en mi cabeza hasta que llegó el momento en el que pude, digamos, iniciar el Festival de la Guitarra de Sevilla y a partir de ahí fue el momento en el que consideré oportuno llevar a cabo a la práctica esa idea que había ido madurando en mi cabeza, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido ocasión en el Festival de la Guitarra pues, de crear ese tipo de diálogos, desde mi punto de vista, que son muy necesarios y muy enriquecedores desde todo punto de vista, con diferentes artes, ¿no? Entonces hemos dedicado, pues algunas ediciones las dedicamos al cine, e hicimos una experiencia que resultó muy atractiva y que tuvo una muy buena acogida por el público y por la crítica, que fue dedicarla al cine. Y lo que llevamos al festival fue poner música a películas mudas, películas conocidas de Charles Chaplin, de Buñuel. Y la verdad que fue una experiencia, desde mi punto de vista, muy interesante. ¿Por qué? Primero porque la música se hacía en live, se hacía en directo, como se hacía originalmente en las películas mudas de principios del siglo XX. Lo que pasa es que nunca solían hacerse con la guitarra, se solía hacer muchas veces con orquestas o se solía hacer a veces con los que tenían un poco menos medios, lo hacían con un pianista. En este caso, además, la novedad o la originalidad fue que evidentemente la música que se interpretaba no había sido compuesta en ningún caso para estas películas mudas, ¿no? Sino que eran músicas que se ponían y dialogaban con la imagen de una manera absolutamente fértil, pero, como digo, no había sido la música compuesta originalmente en ningún caso para estas películas. Y eso fue una experiencia que resultó, desde mi punto de vista, bastante original y bastante enriquecedora en todos los sentidos, ¿no? Y tuvo una gran acogida del público. Después también otras veces lo hemos hecho con el teatro, hicimos un espectáculo dedicado al Greco, en el año Greco, que fue en el año 2014, 2013-2014, y hicimos un espectáculo, estrenamos de hecho un espectáculo que tenía por título El martirio de San Sebastián, uno de los cuadros también más importantes del Greco, y fue una experiencia con música de José María Sánchez Verdú, compositor gaditano de Algeciras, muy conocido mundialmente, internacionalmente, y la verdad que fue también otra nueva experiencia enriquecedora de ese diálogo que desde mi punto de vista es tan importante, de crear esos puntos de sinergia en el cual se van convergiendo y creando esos espacios donde uno, pues evidentemente, bebe del otro y eso para mí hace parte fundamental de mi aprendizaje como músico y como artista, ¿no? Me preguntáis sobre cómo puede llegar a afectar la temperatura y humedad del ambiente de la guitarra durante el concierto. Mucho, principalmente porque la madera, cualquier instrumento que está hecho de madera, la verdad es que al ser un elemento vivo, cualquier cambio de temperatura o de humedad afecta mucho. En la guitarra particularmente, porque digamos la temperatura o la humedad en la que se hace una guitarra en el taller de un artesano, la idea es respetarla al máximo. Evidentemente eso se puede hacer muchas veces no. Yo cuento una anécdota, por ejemplo, cuando yo estuve un año estudiando en Canadá, eh, allí el clima es muy seco, el clima frío, o sea, es un frío muy intenso pero muy seco. Y si a esto además le unes que las
casas suelen estar calefactadas, pues claro, se une la calefacción ya de por sí, reseca el ambiente. Bueno, pues ¿qué pasó? Pues que evidentemente mi guitarra, la madera propiamente se secó un poco más de la cuenta, la humedad era mínima, el grado de sequedad era máximo, y lo que hizo fue abrirse un poco. Por la parte de la espalda se abrió la madera en sí, se abrió un poquito, no que fuera muy grande, pero se abrió, se agrietó un poco y curiosamente no le afectaba excesivamente al sonido, un poco sí, pero no mucho, pero lo que resultó más curioso es cómo volviendo a tener una humedad acorde a la que precisaba la madera, al final ella misma se cerró y no hubo ningún problema. Pero sí es cierto que hay climas húmedos donde a veces uno va a tocar, climas tropicales, donde a lo mejor Puerto Rico, no sé, yo he estado en climas muy húmedos y es verdad que ese tipo de climas afecta un poco la guitarra. Y tú notas que la guitarra, pues la madera en sí, pues lo nota y repercute en el sonido un poco que produce, ¿no? Lo que más repercute, de luego, es la excesiva humedad y la excesiva sequedad. Los extremos son malísimos, ¿no? La temperatura también. No podemos nunca dejar una guitarra en temperaturas demasiado cálidas o demasiado frías. Todo eso repercute. Es un instrumento sumamente sensible porque la madera de por sí es un ser que está vivo y todo eso hace que evidentemente tengamos mucho cuidado y que intentamos mantener con unos materiales que podemos conseguir en el mercado que hacen que mantengamos la humedad lo más adecuada posible al instrumento. ¿Por qué la guitarra española es un instrumento tan preciado en países como Japón? Pues yo creo que en Japón en general la música clásica es muy apreciada, la música que viene de Occidente. Ellos han tenido y tienen grandes compositores de música clásica japoneses, pero sí es cierto que yo diría que la guitarra en particular fue un instrumento que fue llevado allí y que fue sobre todo más generalizado, primero por Segovia, pero también después por un guitarrista español que es Narciso Yepes. Fue Narciso Yepes, ya fallecido, y él fue muy conocido en Japón, probablemente fue uno de los pioneros en llevar la música de guitarra, la música de la guitarra española, a Japón. A partir de ahí, entiendo que la cultura japonesa, yo he tenido la fortuna de tocar bastantes veces en Japón, realizar bastantes giras. La primera de ellas fue una gira espectacular, muy bonita, de 20 conciertos a través de todo el Japón. Y es cierto que probablemente por la cultura japonesa en sí, que es una cultura que es muy fiel, digamos, a los gustos que han desarrollado, que desarrollan, y además que tiene una especial, mm, yo diría, una especial motivación hacia el arte en general, y también el respeto que se tiene al artista como la persona que se excluye o que se abstrae un poco de la sociedad para generar ese espacio de arte tan importante para la sociedad en general, ¿no? Hay yo diría que hay un gran respeto hacia la figura del artista, mucho más probablemente que a lo mejor en las sociedades occidentales, ¿no? O en España. Y es verdad que eso tú lo notas mucho. Y probablemente la guitarra española, la relación de la cultura española y la cultura japonesa, en muchos sentidos hay grandes sinergias. Eh, por ejemplo, ¿por qué le gusta tanto el mundo de la tauromaquia a los japoneses? Yo entiendo también que tiene mucho que ver con esa cultura samurái, esa cultura que ellos desarrollan de enfrentarse a los miedos, de enfrentarse a la muerte. Y yo creo que todo eso hace que el flamenco, la guitarra española, todo eso que viene de la cultura nuestra, responda y sobre todo se transmita con bastante facilidad y con bastante aprecio en países como Japón. Entonces, lo que sí puedo decir es que evidentemente la guitarra española tiene mucho éxito y muy apreciado en Japón y se venden muchas guitarras españolas en Japón y se aprecia mucho la música española y la verdad que en ese sentido es una alegría. Yo lo he pasado siempre muy bien en Japón, afortunadamente, y me han tratado, como digo, con grandísimo respeto y eso es siempre de agradecer como artista, ¿no? Lo que decís de Gaspar Sanz, compositor organista barroco, su célebre tratado, entonces de la música de guitarra española, eh, claro, sí, efectivamente. ¿Cuánto hubo contado con cuatro? Sí, efectivamente. Sí, es un poco lo que me estás preguntando, un poco la historia de la guitarra, ¿no? Efectivamente, la historia de la guitarra, pues evidentemente proviene de muy antigua. Sería muy difícil y muy largo de hablar un poco de la guitarra, pero sí es cierto,
si nos ceñimos lo que es al periodo renacentista, la guitarra renacentista en este caso era de cuatro, se llamaba cuatro órdenes. Órdenes eran dobles cuerdas, básicamente. Entonces, esa guitarra, que era una guitarra más pequeñita, convivía sobre todo con la vihuela, que la vihuela era un instrumento que ya de por sí tenía seis órdenes, era más similar, si cabe, que a la guitarra actual, que la propia guitarra renacentista. Si bien es cierto que, bueno, que el repertorio que se hizo de guitarra renacentista y de vihuela en España fue muy rico. Tuvimos grandísimos compositores de Renacimiento que se interesaron por la vihuela y por la guitarra, y era un instrumento que ha ido creciendo a través del tiempo. En el barroco se le fueron añadiendo órdenes, progresivamente más adelante, en el siglo XVIII, aparece ya la guitarra de seis órdenes, se pasa de órdenes a cuerdas simples. En fin, es todo un proceso, como todos los instrumentos, pues la guitarra generó pues ese proceso que fue desembocando hacia quizás el padre de la guitarra moderna, que fue un andaluz, en este caso Antonio de Torres Jurado, que él se le considera el padre de la guitarra moderna en tanto en cuanto él trabajó la plantilla, trabajó el sistema de abanico que lleva la tapa armónica de la guitarra, y que evidentemente cambió el mundo sonoro de la guitarra para adentrarlo, digamos, a un nuevo tipo de repertorio, donde se requería otro tipo de trabajo tímbrico, trabajo también de volúmenes. En fin, la verdad que fue un proceso interesantísimo en todos los sentidos, y que también bueno, digamos, hubo muchas sinergias con otros desarrollos instrumentales, y al fin y al cabo, pues la guitarra hoy día es la que es, ¿no? El interés mío sobre los instrumentos de cuerda pulsada, lo dije en la anterior pregunta, pues siempre ha sido muy alto, y me ha encantado poder interpretar ciertas piezas pues en estos tipos de instrumentos hermanos de la guitarra. ¿Cómo animaría a los profanos a escuchar más guitarra clásica y por dónde empezar? Hombre, evidentemente yo creo y me parece que la guitarra es uno de los instrumentos probablemente más populares. Yo diría que es el más popular que de todos, ¿no? Si tú piensas en la cantidad de familias que tienen de una manera u otra la guitarra en su casa, pues probablemente por diferentes motivos, porque es un instrumento relativamente no excesivamente caro o económico. Sobre todo es un instrumento que a diferentes niveles nos permite disfrutar mucho de él. Es un instrumento que te permite, conociendo relativamente pocos acordes, y te permite disfrutar también, poder acompañar en diferentes situaciones, en diferentes contextos. Es un instrumento muy duro si uno quiere evidentemente tocarlo a nivel profesional, y muy difícil, probablemente muy ingrato. Ya Paco de Lucía, bueno, todos sabemos, en fin, la enorme figura que era, se quejaba amargamente de la dificultad que entrañaba poder controlar la guitarra, ¿no? Es verdad que evidentemente la guitarra al máximo nivel es un instrumento sumamente ingrato y sumamente difícil, también evidentemente muy bello, y evidentemente nos hace disfrutar mucho, pero es un instrumento que a diferentes niveles podemos disfrutarlo, y hay personas pues, que con 3 4 acordes son capaces de pasar momentos extraordinarios con los amigos, en un contexto en el que están a lo mejor festejando o lo que sea, o gente que toca la guitarra jazz, la guitarra flamenca, la guitarra folk. Yo creo que la guitarra, en el amplio sentido de la palabra guitarra, es el instrumento más tocado en el mundo entero, ¿no? Y yo creo que evidentemente la guitarra clásica pues tiene ese espacio que también tiene un público muy fiel y muy enamorado del instrumento, que igual como obras para empezar, hay algunas que son los grandes éxitos de la guitarra. Puede ser desde Romance Anónimo, que es una obra muy conocida por todo el mundo, o Recuerdos de la Alhambra, o El Capricho Árabe de Francisco Tárrega. Recuerdos de la Alhambra también es de Francisco Tárrega, o quizás a lo mejor el segundo movimiento del concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo. Yo creo que son obras que probablemente la habéis escuchado y lo tenéis en el oído, y es cuestión de poner a alguien tocando eso, y rápidamente seréis capaces de identificarlo. No sé, se me ocurre que son pequeñas obras, pero todas ellas muy conocidas por el público, que probablemente os van a traer
si queréis realmente adentraros en el mundo de la guitarra clásica. Después, una vez que habéis entrado ahí, hay infinidad de otras obras que os van a enamorar, estoy seguro. ¿Cómo va a afectar la crisis al sector artístico y cultural en general en nuestro país? Hombre, evidentemente nos va a afectar, ya de por sí afecta mucho. A mí, sin ir más lejos, pues me han cancelado infinidad de festivales donde yo tenía previsto tocar y evidentemente pues eso pues a mí personalmente me ha afectado, pero en general, en el amplio sentido de la palabra cultura, no solamente en el apartado de la música, les va a afectar bastante, ¿no? Por el tema, desde todo punto de vista, por el tema del espacio, por el tema de las restricciones de público, por el tema, por ejemplo, las orquestas, cómo se puede llevar o cómo se puede organizar una orquesta en un escenario teniendo una separación mínima de 2 metros. Son elementos que van a ser complicados. Después el miedo que es subjetivo, pero que el miedo evidentemente se queda en la conciencia de la gente y que eso va a hacer que probablemente mucha gente pues vaya a tomar tiempo en poder ir a un concierto, o ir a un cine, o ir a un teatro, o ir a un espectáculo de danza, o incluso ir a un museo. No sé, a mí me da la sensación, evidentemente, que esto nos va a afectar sobremanera. De hecho, nos estamos adentrando cada vez más en el ámbito de lo telemático, de lo digital, de lo online, porque es un espacio, entre comillas, de seguridad. No sé, yo por ejemplo esta mañana he estado, sin ir más lejos, he estado ocupado toda la mañana haciendo unos workshops con la comunidad guitarrística de India. Y entonces nada, he estado toda la mañana pues transmitiendo con ellos conocimiento, ejercicio de técnica, ejercicio de pulsación, todo eso. Y como digo, es la nueva manera un poco de compartir conocimiento. Que esa sea la que nos va a imponer, se nos va a imponer en el corto o medio plazo, probablemente. Yo evidentemente espero que volvamos un poco a la situación también de normalidad. Yo creo que un concierto en live o un concierto en directo tiene un significado y tiene un valor que es muy difícil poderlo igualar en un concierto grabado o a través de un vídeo, por mucho que podamos mejorar o intentar igualar un sonido. Es el espacio, es el contexto, es el momento, eso es muy difícil poderlo igualar y lo mismo pasa con otro tipo de arte, no solamente con la música. Yo entiendo que la economía también, la crisis económica, evidentemente también va a repercutir, como suele siempre pasar, desgraciadamente, y ya conocemos un poco lo que pasó en la última crisis también, suele afectar especialmente a la cultura, con lo cual ojalá, y ojalá además me equivoque, que no afecte demasiado, pero me temo que nos va a tocar, evidentemente. Así que nada, bueno, creo que esta era la última pregunta. Aquí ya concluyo. Lo que me gustaría, evidentemente, es que hayáis pasado un momento pues divertido, un momento en el que podáis haber aprendido a lo mejor algunas cosas que no conocíais al principio. Y nada, pues volver un poco a reiterar que he estado muy contento, muy alegre de estar aquí con vosotros y agradecer a Daniel García por la invitación y a todos vosotros por haberme hecho llegar vuestras preguntas. Así que nada, pues que paséis un feliz domingo y espero que nos volvamos a ver, no sé si telemáticamente o en directo en otra ocasión. ¿Vale? Gracias. Hasta luego.